El arte de la guerra, escrito por Sun Tzu, no es un tratado bélico común. Es una obra maestra de estrategia, liderazgo y sabiduría que ha trascendido milenios. A pesar de haber sido escrito en la antigua China, sus enseñanzas siguen vivas en el mundo moderno, aplicadas no solo en el campo de batalla, sino en los negocios, la política y la vida personal. Sun Tzu fue un general, filósofo y estratega que entendió una verdad esencial: la victoria no se alcanza con fuerza bruta, sino con inteligencia. Para él, la guerra era el último recurso, y el arte verdadero consistía en ganar sin luchar. Desde las primeras líneas, el autor nos recuerda que la guerra es un asunto de vida o muerte, una decisión que jamás debe tomarse a la ligera, y por eso, debe ser analizada con claridad, cálculo y calma. Sun Tzu propone 5 factores esenciales para cualquier conflicto: el camino, el clima, el terreno, el mando y la doctrina. Estos elementos no son literales únicamente, representan condiciones morales, estratégicas, ambientales, de liderazgo y organización. Quien los comprende y domina, aumenta sus probabilidades de éxito. En su núcleo, el arte de la guerra nos enseña a conocernos a nosotros mismos y al enemigo, porque, como dice Sun Tzu, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Uno de los conceptos más potentes del libro es la victoria sin combate. El mejor general es el que no necesita luchar, el que conquista territorios con sabiduría, no con destrucción, el que vence la voluntad del enemigo antes de derramar sangre. Esta filosofía no busca glorificar la guerra, sino evitarla mediante la estrategia, la diplomacia y el conocimiento superior. Es un manual para la mente, más que para el músculo. Sun Tzu dice que todo arte de guerra se basa en el engaño. Esto no implica deshonestidad, sino uso inteligente de la percepción, hacer que el enemigo vea debilidad donde hay fuerza, ocultar intenciones, cambiar de forma como el agua, adaptarse al terreno, ser impredecible. La adaptabilidad es clave. El que es rígido se rompe, el que se adapta sobrevive. Sun Tzu también enfatiza el valor de la planificación. El general sabio no improvisa, estudia antes de actuar, mide el terreno, la moral de su ejército, los recursos del enemigo, actúa solo cuando las condiciones están a su favor, y aún así, nunca se confía, porque la seguridad excesiva es una trampa. Otro principio esencial es la economía de recursos. El buen estratega no desgasta sus tropas en batallas largas o innecesarias, no invade cuando no hay motivo, no lucha por orgullo. Cada movimiento es calculado, preciso, intencional. Sun Tzu insiste: un ejército victorioso gana primero y luego va a la guerra, mientras que un ejército derrotado va primero a la guerra y luego busca ganar. La preparación es todo, y la preparación comienza en la mente. También nos habla de la importancia del espionaje y la información. Quien domina la información, domina la guerra. Saber lo que el enemigo ignora, prever lo que hará, controlar el flujo de datos, crear confusión, sembrar dudas. Para Sun Tzu, el conocimiento es poder real, más que las armas, más que los números, más que el coraje. Un ejército bien informado puede vencer incluso si está en desventaja. La moral también es fundamental. No se puede liderar sin lealtad. No se puede vencer si el soldado no cree en la causa. Por eso, el líder debe ser justo, firme, pero también humano. Debe ser admirado, no temido, y debe conocer el arte de usar el premio y el castigo con sabiduría. Demasiada dureza destruye la moral, demasiada indulgencia genera caos. El líder ideal combina fuerza con sensibilidad. Es como el agua, fluido, adaptable, pero capaz de tallar la piedra. En el campo de batalla, y en la vida, todo puede cambiar en segundos. Por eso, Sun Tzu aconseja moverse como el trueno, golpear con velocidad, retirarse con elegancia, no aferrarse a un plan si la realidad cambia. El estratega debe saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Este libro no da recetas fijas, da principios, y deja claro que cada situación es única. Por eso, el arte del guerrero es el arte de la observación constante, la reflexión continua y la acción calculada. El corazón del pensamiento de Sun Tzu es claro,
no gana quien ataca más, sino quien elige mejor cuándo y cómo atacar. Y muchas veces, no hacer nada, es la mejor jugada. Por eso, insiste en que la guerra es un juego de cálculo, no de emoción, no de ego, y mucho menos de reacción impulsiva. Sun Tzu propone la idea de que el general victorioso conquista primero en la mente, observa el panorama, analiza al enemigo, y luego actúa con precisión quirúrgica. Una de sus frases más célebres dice: sé extremadamente sutil, incluso hasta el punto de lo invisible, sé extremadamente misterioso, incluso hasta el punto de lo inaudible. Entonces podrás controlar el destino de tu oponente. Aquí, el poder no viene de la fuerza, sino de la anticipación, de dominar el espacio antes de entrar en él. En los capítulos del libro, Sun Tzu habla también de la importancia del terreno, pero no solo como geografía, sino como condición del entorno. ¿Dónde se libra el conflicto? ¿En terreno alto o bajo? ¿Abierto o encerrado? ¿Favorable o mortal? Conocer el terreno es conocer las ventajas. El sabio elige dónde pelear. Y si el terreno es desfavorable, no pelea. También enseña sobre los tipos de conflicto. Hay batallas abiertas, emboscadas, guerras prolongadas, guerras relámpago. Cada una requiere una estrategia distinta, y cada una exige un tipo de energía. Por eso, el líder sabio no se repite, adapta su estilo al contexto, nunca actúa por costumbre, siempre por evaluación. Otro punto clave: la estructura del ejército. Sun Tzu habla del orden interno, la disciplina y la cadena de mando. Un ejército desordenado, por fuerte que sea, está condenado al caos. Pero un grupo pequeño y bien dirigido puede vencer gigantes. La diferencia está en el liderazgo. El general sabio inspira, no impone, corrige sin humillar, castiga con justicia, y sobre todo, lidera con el ejemplo, porque en la batalla, el soldado no sigue una voz, sigue una presencia. Sun Tzu también habla de la energía interna del ejército, una fuerza invisible que nace de la cohesión, la motivación y la moral. Esa energía puede hacer que un grupo agotado venza a uno descansado, porque cuando hay unidad interna, la fuerza se multiplica, y eso solo se logra cuando los hombres confían en su líder, y el líder confía en su visión. Otra enseñanza esencial es el uso del movimiento, el arte del desplazamiento, no solo físico, sino mental, mover al enemigo con engaños, hacerle creer que atacas por un flanco, cuando en verdad vienes por otro, crear distracción, desgastar sin tocar, forzar errores. Sun Tzu lo llama tomar la iniciativa sin atacar directamente, golpear cuando no se lo esperan, y retirarse antes de ser atrapado. Este principio es aplicable más allá del campo de batalla, en la vida diaria, en los negocios, en las relaciones. No siempre se gana enfrentando, a veces se gana desviando, replegándote, esperando el momento perfecto. La paciencia, en este libro, es una herramienta de poder. Otro de los pilares del texto es el uso de espías. Sun Tzu lo eleva a nivel de arte supremo. No se trata solo de espiar al enemigo, sino de sembrar información falsa, controlar la narrativa, generar dudas, dividir desde dentro, porque un enemigo dividido ya está medio vencido. La información es el arma más poderosa, y quien la domina, tiene ventaja sin disparar un solo proyectil. Por eso, Sun Tzu sugiere que el general invierta más en inteligencia que en armas, porque una buena decisión puede evitar 100 batallas. Sun Tzu también habla de los síntomas de la derrota: impaciencia, arrogancia, desorden, desconocimiento del terreno, y especialmente, subestimar al enemigo. Muchos pierden no por debilidad, sino por exceso de confianza. Por eso, el sabio nunca se relaja, siempre está alerta. Como dice el texto: cuando estés cerca, haz creer que estás lejos. Cuando estés lejos, haz creer que estás cerca. Confundir es una herramienta, desorientar es una estrategia, porque el enemigo desorientado se vuelve vulnerable. Sun Tzu también reflexiona sobre el momento adecuado. A veces, no se trata de fuerza, sino de oportunidad. Atacar cuando el enemigo está dividido, retroceder cuando está fuerte, esperar a que se desgaste, y entonces, actuar. La clave no es atacar primero,
sino atacar mejor. Este enfoque evita errores, pérdidas humanas, desgaste innecesario, y demuestra que el arte de la guerra es en realidad un arte de la inteligencia, la percepción y la calma. El arte de la guerra también habla de un enemigo que casi nunca se nombra, uno mismo. Sun Tzu no solo enseña cómo vencer al adversario externo, también insiste en dominar las emociones internas, el miedo, la ira, la impulsividad, la arrogancia, porque quien no se domina a sí mismo, está destinado a ser dominado por otros. El general sabio es frío cuando debe serlo, firme en la decisión, y nunca deja que el orgullo lo nuble, porque muchas batallas se pierden, por ganar una discusión. Otro principio clave es la fluidez. Sun Tzu compara al estratega con el agua. El agua no tiene forma fija, pero se adapta a cualquier recipiente, busca el camino más fácil, pero puede desgastar la roca más dura. Así debe ser el guerrero, firme en propósito, flexible en táctica, capaz de cambiar de plan sin perder visión. Por eso, Sun Tzu desprecia la rigidez. Un ejército que no sabe adaptarse, será destruido. También enseña que la velocidad es esencial. Una vez que el terreno y las condiciones son favorables, el ataque debe ser fulminante, imparable, como el relámpago en una noche de tormenta. La duda en el momento de actuar es el principio del fracaso, y no se trata de moverse siempre rápido, sino de saber cuándo hacerlo. El equilibrio entre esperar y atacar es lo que distingue a un líder común de un maestro de la estrategia. Sun Tzu también profundiza en el concepto de formaciones militares, no solo en lo físico, sino en lo simbólico, el orden, la alineación, la estructura del grupo, cuando cada pieza sabe cuál es su lugar y cuándo moverse. El grupo actúa como un solo organismo. Ese tipo de unidad crea una fuerza imparable, pero si cada parte actúa por su cuenta, o si el líder pierde control, el caos es inevitable. Por eso, insiste en que el comandante debe conocer las fortalezas y debilidades de sus tropas tanto como las del enemigo. El guerrero que conoce sus limitaciones puede compensarlas con astucia. El que las ignora, cae por exceso de confianza. Sun Tzu también distingue entre batallas inevitables y batallas que deben evitarse. La sabiduría está en saber cuáles pelear y cuáles soltar. No todo vale la pena, no toda victoria es necesaria, no todo conflicto es signo de fuerza. A veces, el verdadero poder está en no responder. Por eso el sabio evita pelear por orgullo, ego o provocación. Solo entra al conflicto cuando está preparado, y cuando hay algo real en juego. Otro punto crucial del texto es el uso del engaño táctico. Crear ilusiones, usar movimientos falsos para ocultar los reales, mostrar vulnerabilidad para atraer al enemigo, y luego atacar desde un punto inesperado, no por malicia, sino por eficiencia, porque el objetivo no es destruir, sino vencer con el menor costo posible. Sun Tzu valora la eficiencia, la victoria elegante, la guerra sin caos. En este libro, el mejor general no es el más violento, es el que termina la guerra antes de comenzarla, y si debe pelear, lo hace para terminarla rápido. También enseña sobre el manejo del ánimo de las tropas. Un ejército desmotivado no resiste. Uno entusiasta es capaz de hazañas imposibles. El líder debe ser psicólogo, estratega y ejemplo. Debe saber cuándo levantar el espíritu y cuándo imponer disciplina. Debe saber cuándo escuchar y cuándo decidir solo. La sensibilidad del líder no es debilidad, es conexión, y esa conexión da cohesión, y la cohesión da fuerza. Sun Tzu habla también de los 5 peligros del comandante: el exceso de valentía, que lo lleva a imprudencia; el miedo a perder, que lo paraliza; el temperamento fuerte, que lo hace vulnerable a provocaciones; la obsesión por el honor, que lo vuelve manipulable; y el exceso de compasión, que lo hace dudar en momentos críticos. Conocer estos peligros es el primer paso para evitarlos, porque todo líder debe aprender a dominar su carácter, si no quiere ser dominado por el campo de batalla. Finalmente, El arte de la guerra no es un libro para la guerra, es un tratado sobre el conflicto humano, las decisiones difíciles, y la forma más sabia de enfrentarlas.
A través de sus páginas, Sun Tzu nos recuerda que la victoria no siempre se ve como pensamos. A veces, es el silencio, a veces, es el retiro, y a veces, es no haber peleado nunca. Sun Tzu nos deja una enseñanza definitiva: la guerra es un reflejo del ser humano. No se trata solo de armas y estrategias, sino de emociones, decisiones, debilidades y visión. Por eso, el arte de la guerra no se estudia para pelear, se estudia para comprender cómo evitar el conflicto cuando es posible, y cómo vencerlo con inteligencia cuando es inevitable. Una victoria sin propósito es solo destrucción, pero una victoria con propósito puede cambiar el rumbo de una nación, de una empresa o de una vida. Sun Tzu nos obliga a pensar: ¿en qué batallas estás invirtiendo tu energía? ¿Peleas por orgullo o por necesidad? ¿Estás planificando tus movimientos o reaccionando al caos? El sabio se adelanta a los problemas, el necio se hunde en ellos. En el mundo moderno, el arte de la guerra ha sido adoptado en ámbitos como los negocios, la política, el deporte y la vida cotidiana, y es que sus enseñanzas no han envejecido, porque el conflicto, en cualquiera de sus formas, es parte de la existencia humana. Lidiamos con competencia, con relaciones tensas, con decisiones difíciles, con crisis internas, y en cada uno de esos escenarios, una mente estratégica puede marcar la diferencia. Sun Tzu nos enseña que la calma es un arma, que el tiempo puede ser un aliado, y que la verdadera fuerza nace del equilibrio. No gana quien golpea más fuerte, sino quien golpea con inteligencia, en el momento preciso. Uno de los mensajes más profundos del texto es este: la suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar. Esto no es cobardía, es sabiduría, es maestría, es ver más allá del campo de batalla, ver el juego completo. El arte de la guerra es, en el fondo, un libro sobre la mente estratégica, sobre cómo actuar sin ser impulsivo, cómo analizar antes de mover, cómo leer al otro, y sobre todo, cómo leerte a ti mismo, porque si no te entiendes, serás manipulado, si no ves tu debilidad, será explotada, y si no entiendes tus emociones, ellas decidirán por ti. En el texto, la victoria verdadera no es externa, es interna, es dominar la rabia, superar la inseguridad, vencer la prisa, tomar control de ti mismo. Sun Tzu lo sabía: el campo de batalla más grande es la mente. Por eso, este libro no muere, porque sigue siendo necesario. En un mundo que vive peleando, el arte de la guerra nos recuerda que el mejor guerrero es el que no necesita la guerra. El verdadero líder no busca conflictos, pero si llegan, está preparado, con sabiduría, con estrategia y con propósito. En una época en la que se valora la rapidez, Sun Tzu nos invita a pensar, a medir, a entender, y solo entonces, actuar, porque la victoria no está en derrotar al otro. La victoria real está en salir intacto de la batalla que no tuviste que pelear.